Hola amigas y amigos, Abel Reynoso. Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos hablando de su seguridad. Y si recuerdan, en los videos anteriores hemos estado hablando de la importancia de prestar atención a lo que sucede a su alrededor. Porque hablábamos que cuando presta atención, a usted no lo van a sorprender. Cuando usted presta atención, el factor sorpresa, que en este caso es negativo. O sea, es interesante, por ejemplo, y les comento el ejemplo que todo el mundo hemos visto en películas, y que muchas veces incluso los ha pasado a ustedes. Cuando ya sea su esposa, su esposo, les hace una fiesta de cumpleaños, sorpresa en la que dice, hoy vamos a casa, que ya es tarde, vamos a ir, y llega usted y todo el mundo, sorpresa, y le dan ahí una fiesta y sale todo el mundo, sus amigos, sus familiares y tocan todo. Ese tipo de sorpresa, yo que es agradable y sí lo sorprende a uno. ¿Qué pasa si usted sabe que le están haciendo esa broma? Ya no es lo mismo. O sea, el factor sorpresa no es tan intrigante. Y esto estamos hablando de algo positivo. ¿Qué pasa cuando es algo negativo? Bueno, si es algo negativo, usted no solo va a tener el factor de que se va a sorprender, sino que también, ¿qué va a pasar? Se va a asustar. Y si se asusta, amigo, amiga, pasan dos cosas. Una, se congela porque no sabe qué hacer, porque mucha gente al momento que lo asustan, y sobre todo si le digo, tiene la mala suerte de que alguien lo enfrente con un arma, o sea, con un revólver, una pistola o una arma cortante, alguna arma blanca, todo cambia, porque en todo el mundo inmediatamente se centraliza en observar el arma y en el peligro que esa arma significa. Entonces, ¿qué pasa? No solo que tenemos el factor sorpresa que nos sorprende, sino que también tenemos el factor del miedo. Y un miedo de terror, no es un miedo como el que estamos acostumbrados si vemos una araña, por ejemplo. No es el miedo que sentimos cuando vemos una película de terror. No es el miedo de, por ejemplo, si usted está en la noche solo en su casa y oye un ruido. No, ese es otro tipo de miedo. Acá le estoy hablando de un miedo inmediato. Aquí le estoy hablando de un miedo que le puede causar pánico a tal nivel de congelarlo en sus actividades. Esa es una de las situaciones. La otra situación que ocurre cuando hay una sorpresa, cuando sucede algo inesperado, y aquí donde esto también lo hemos comentado, usted tiene tendencia, porque el cerebro humano desafortunadamente tiene esa habilidad de accionar basado en la emoción. En una emoción casi automática, como cuando maneja, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir que usted maneja todos los días, va a su trabajo, a su oficina o a su escuela y siempre lleva la misma ruta, va por ciertas calles y todo. Llega un momento que ya ni le presta atención a las calles. Usted sabe que llega hasta el semáforo, da vuelta a la derecha, maneja 4 o 5 cuadras, da vuelta a la izquierda, agarra la carretera. En fin, a veces todo eso lo hacemos rutinario y lo hacemos tan seguido que ya no le prestamos atención. Y si algo sucede, incluso porque no le estamos prestando atención, ni lo vemos. O sea, la familiarización es algo que es contraproducente para prestarle atención a la gente. Por cierto, esto de la familiarización es un error muy común en la policía, en los policías uniformados que patrullan las calles. Porque como están acostumbrados a trabajar los mismos sectores, muchas veces no observan cosas. Un buen policía está siempre observando lo que está ocurriendo a su alrededor. Maneja el patrullero con los vidrios bajos porque quiere oír lo que está pasando. Muchos hoy andan con el aire acondicionado o el calefacción o lo que sea, entonces no pierden esa habilidad. Y entonces el factor sorpresa para ellos existe en otra situación, o sea, no pasa. Y quiero que entiendan esto, cuando todos nos sorprendemos, no importa qué experiencia tengamos, cuando todos nos sorprendemos, vamos a actuar inmediatamente sorprendidos en el sentido de que nos vamos a excitar, ¿no? Si vemos sobre todo si es algo violento, si es algo fuerte. Pero he aquí la diferencia entre el amateur y el que tiene experiencia de tratar con cosas problemáticas y peligrosas. El amateur se puede congelar, como habíamos dicho anteriormente en el video anterior, o puede tomar una decisión que a lo mejor no es la más práctica o la mejor. Mientras que el profesional
Si tiene experiencia en lidiar con esa situación, sabe más o menos lo que tiene que hacer. Y si no tiene experiencia con esa situación, por lo menos la va a observar para ver qué respuesta le puede dar a la situación. He ahí la diferencia entre el cerebro entrenado y el cerebro que no es entrenado, ¿no? He ahí la diferencia. Ahora, está también el factor, dentro de lo que es uno ser sorprendido, está el factor del reconocimiento. Mire, el ser humano cuando observa algo siempre le cuesta unos segundos reaccionar. Y he aquí el problema que tenemos, por ejemplo, cuando enseñamos artes marciales o cuando enseñamos el uso de las armas, que esto es un tema que ya lo voy a explorar muchísimo porque yo fui muchos años instructor de tiro, entonces les voy a ir platicando un poco la mentalidad. Cuando alguien empuña un arma frente a usted, tiene cierta reacción de lentitud a la persona que responde a ese impulso. O sea, si alguien me apunta, a mí me va a llevar, depende el entrenamiento que yo tenga, depende de la experiencia que yo tenga, me va a llevar en unos segundos reconocer esa acción. Milésima de segundo, pero me va a llevar. Esa es la primera. La segunda es si el individuo decide gatillar en ese momento, siempre la llevo de perder, porque yo tengo que reaccionar a algo inesperado, o sea, la sorpresa, ¿verdad? Luego algo inesperado y ahora mi cerebro, por más rápido que sea, tiene que procesar esa información y para el momento que usted hizo A, si el otro tiró el gatillo, jaló el gatillo, usted, amigo o amiga, está del lado de perder. Esto es importante. Esto mismo ocurre con armas blancas. Si alguien le saca un cuchillo en ese momento y lo sorprende, y usted no se da cuenta, la posibilidad de que lo corten, la posibilidad de que lo ataquen y que lo hieran es muchísimo, muy real y peligrosa. Si usted lo ve venir, ya la sorpresa ya no es tanto. Se puede asustar, pero por lo menos tiene una tendencia a vestir. Entonces, es lo que le digo, el cerebro humano, cuando actúa impulsivamente, a lo mejor no reacciona correctamente en cómo debiera ser. Si le da unos segundos al cerebro para recapacitar, para encuadrar la situación, y sobre todo si tiene experiencia, la va a barajar mucho más pronto, mucho más rápido, amigos y amigas. Pero si nunca lo ha experimentado, si nunca ha sido víctima de un acto de violencia, si no ha, digamos, participado en actividades en lo que la violencia, como lo suele ser la policía o los militares, actos de violencia, actos de agresión, es muy difícil reaccionar inmediatamente. Incluso le digo, gente que tiene experiencia se tarda unos segundos. Le voy a dar otro ejemplo. Ustedes han visto muchas veces gente que le roban los teléfonos en las calles, ¿verdad? En las calles de las grandes ciudades. O sea, vemos a una persona con un teléfono celular en la mano, hablando por teléfono, pasa alguien corriendo y se lo lleva el teléfono, ¿no? O pasa alguien en una bicicleta, o pasa alguien en una moto, ya sea que le quiten el teléfono, le quiten su bolsa, le quiten alguna propiedad ciudad. Pero vamos a quedarnos con el teléfono porque hay algo muy interesante en la reacción cuando le quitan a uno el teléfono sorpresivamente. La persona está hablando por teléfono y de pronto viene alguien y se lo quita. Si usted detiene el video en ese momento, porque estamos hablando de una cámara pública que supuestamente lo va a proteger, y usted tiene el teléfono, usted lo que primero que observa de la gente es que la persona, en cuanto le quitan el teléfono, se queda un segundo, una milésima de segundo con la mano así, como si todavía tuviera el teléfono. Incluso muchos se quedan viendo así, que ¿qué pasó con el teléfono? Y luego, esa milésima de segundo, reacciona y ya se dio cuenta. Ya cuando el cerebro se da cuenta, ya la otra persona la tiene a 20, 30 metros de distancia. Y si va en bicicleta o en la moto, olvídese, mucho más pronto. Entonces, le comento esto porque es muy importante que entienda que la reacción humana es muy lenta a una situación de alguien que ha planeado esa situación. La vez pasada estaba viendo un video muy interesante en una cafetería que parecía que era un Starbucks y había una chica sentada al lado de la puerta con su computadora y luego si entraba usted y caminaba 2-3 metros, había otro muchacho con otra computadora en la mesa y luego ya estaba el mostrador y había mucha gente.
usted ve en el video que entran dos individuos. A eso. Y están los dos individuos, no entran como... ¿Se acuerda que yo le comentaba que la gente actúa de cierta forma en los lugares? Estos individuos no entraron a hacer compra, entraron y empezaron a ver todo el mundo. Y en una cuestión de milésima de segundo, antes de que se dieran cuenta, el segundo que entra le agarra a la chica la computadora, se da media vuelta y sale corriendo. El otro que estaba ya un poquito más adentro, cuando el muchacho que estaba ahí se da vuelta para ver lo que había hecho la chica, le agarra el otro delincuente, le agarra la otra computadora y salen los dos corriendo. Milésima de segundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba metido. Estamos hablando de un lugar público, un lugar de negocio, en plena luz del día. Ahora, la reacción es lo que estamos analizando. Para el momento que ellos reaccionaron, ya los individuos se habían ido. ¿Por qué? Porque el cerebro humano cuando tiene que responder es muy lento. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque uno siempre tiene primero que evaluar la situación, tiene que observar lo que está pasando, tiene que calibrar. Y todo esto ocurre en cámara lenta, digamos, o en una situación muy lenta, cuando no se tiene esa experiencia. Y sobre todo cuando lo sorprenden a uno. Amigos, amigas, esto es algo fascinante de la mente humana, de cómo el cerebro trabaja bajo presión. Pero lo vamos a continuar en los próximos videos. Los invito a que comenten, los invito a que nos sigan y si no lo han inscrito, invitados están. Nos vemos muy pronto.